Estamos de regreso, gracias por acompañarnos en este martes y es importante esta charla que tendremos con nuestro amigo y especialista en psicología, pues bueno, Miguel Ángel López Alanís, que cada semana nos trae temas súper interesantes. Y en esta ocasión, pues tiene que ver también con la contingencia y sus complicaciones de este aislamiento obligatorio. Hay gente que de verdad no ha salido más que una vez a la semana o pues ha hecho a lo mejor hasta sus encargos de la despensa y no ha tenido que salir para nada de su hogar, ha seguido las reglas del confinamiento obligatorio. Sin embargo, pues qué complicaciones nos puede traer en cuanto a la salud emocional y mental. Vamos a platicar de los ataques de pánico. ¿Cuántos saben de ellos o cuántos pueden ser propensos y cómo detectarlo a tiempo? Para ello vamos a platicar con él. Miguel Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y poder platicar del tema de los ataques de pánico. Sobre todo porque fíjate que es uno de los trastornos que se estima que se pueda triplicar al terminar o durante la pandemia. Wow. Primeramente, ¿qué es un ataque de pánico? Fíjate que un ataque de pánico es una sensación de miedo intenso, de tener la necesidad de escapar. En ocasiones empieza a sentirse taquicardia o presión en el pecho, la sensación de que algo terrible va a ocurrir. Pueden aparecer dolores de cabezas o una sudoración de preocupación muy manos, ¿puede intensa de ser? las personas de sufrir un infarto. Wow. ¿Sí? Las sensaciones son las que tendríamos si estamos ante una situación de máxima amenaza. Okay. Por ejemplo, si sufrimos un asalto o si sufrimos cualquier situación traumática, nada más que se presentan de la nada. Esto es, la persona de repente está tranquila en su casa y empieza a tener esta sensación, pero sin haber el disparador de una amenaza inmediata. Real. ¿Sí? Oye, ¿y eso qué tiene que ver con el confinamiento, con la cuarentena? Fíjate que uno de los factores que hacen que empiecen a aparecer los ataques de pánico está en cierto grado la predisposición genética, haber sufrido situaciones traumáticas en el pasado, estar en situaciones estresantes, pero de vivir una situación estresante continua es uno de los factores que puede empezar a desencadenar los ataques de pánico. Es por ello que ahora durante la pandemia están triplicándose los casos. Wow, oye, y en este sentido, ¿a quiénes afectan más? ¿A hombres o mujeres o es igual? Es aproximadamente la misma cantidad, un poquito más a los hombres. Tendemos a no saber manejar bien esta respuesta de manera adecuada. Fíjate que una de las cosas que ocurre es que la preocupación continua por tener un nuevo ataque de pánico acaba convirtiéndose en un estresor que genera un nuevo ataque de pánico. Claro. Entonces hay pacientes que llegan a tener 5, 7, 10 ataques de pánico al día. ¿Cómo sabemos que ya estoy presentando un ataque de pánico? Con todos los síntomas que nos mencionaste, eso es cuando ya estoy en un ataque de pánico. Así es. ¿Y cómo saber que puedo ser propenso si a lo mejor yo nunca en la vida me había dado cuenta que era ansioso o que podía tener tendencia a lo mejor genéticamente a algún tipo de trastornos de este tipo? El riesgo aumenta cuando la persona tiene familiares que han padecido trastornos de ansiedad. Okay. Entonces, si alguien ya ha tenido problemas con la ansiedad, es muy común que en las familias esto empiece a reproducir. ¿De igual manera con la depresión o no tiene nada que ver con la depresión? ¿Son otras cosas? Se puede asociar cuando las personas empiezan a tener ataques de pánico muy recurrentes. Okay. Esto puede arrancar también un episodio depresivo porque ya sienten que no hay salida. Claro. Y también puede asociarse con situaciones de fobia, sobre todo con agorafobia. Claro. Oye, ¿y qué hacer cuando esto ya se presentó y que a lo mejor, pues, no sé, tocó vivir esa contingencia con alguien que tú no sabías que sufría ese tipo de situaciones o que era propenso? ¿Y cómo lo podemos ayudar? Fíjate que cuando estamos con una persona que está sufriendo ataques de pánico, lo mejor es hacer cambios en el manejo del estrés. Okay. Esto es empezar a practicar sobre todo mindfulness. El mindfulness ayuda muchísimo. Ajá. Y ayudarlo a identificar los disparadores de este ataque de pánico. O sea, esto es cuando el nivel de estrés o de preocupación de la persona está subiendo tanto que puede desencadenar un nuevo ataque de pánico. Okay. Realmente ya cuando una persona está sufriendo los ataques de pánico, lo que tiene que hacer es buscar ayuda clínica de un terapeuta. Okay. Porque aquí el enganche es el miedo es el que acaba provocando un nuevo ataque de pánico.
Entonces la persona suele estar muy entrampada en esta situación y por lo tanto necesita ayuda externa para poder salir adelante. Claro. Lo que podemos hacer más bien es ir previniendo, ir identificando a las personas que ahorita están bajo estrés, los cambios de manejo en el manejo del estrés que pudieran ayudarlos. ¿Qué tiene que ver con esto? Practicar meditación mindfulness, practicar ejercicio cardiovascular, tener muy consciente que no tienen que reaccionar ante todo. Mientras más se esfuerza una persona a tratar de adaptarse de una manera muy exigente a las condiciones de la pandemia, es más probable que sus niveles de estrés vayan subiendo. Oye, en ese sentido, entonces, es como dejarte fluir un poquito más. Sí, tratar de adaptarse uno de la mejor manera, pero no exigiéndose, tener un buen manejo del estrés. Cada quien tenemos diferentes recursos para irnos adaptando a las circunstancias que estamos viviendo, y si nos la llevamos lo más tranquilo posible, entonces lo más probable es que no nos saturemos de estrés al grado de empezar con los ataques de pánico. Oye, ¿cuál sería una complicación de esos ataques de pánico? Ya hablabas de que, bueno, se pueden presentar varios en un mismo día, y qué puede suceder como consecuencia o como gravedad de ellos. Fíjate que hay un miedo muy recurrente de las personas que sufren ataques de pánico a infartarse. Generalmente sí hay un grado de sube un poquito la presión arterial y la frecuencia cardíaca, pero no a niveles amenazantes, sino el equivalente a cuando realizamos ejercicio intenso. ¿Sí? Entonces, a menos que una persona tenga muchos factores de riesgo, esto es que sea diabética, hipertensa, de la tercera edad, con problemas circulatorios. Si tuviera estas complicaciones, entonces los ataques de pánico pudieran ser una amenaza para la vida. Okay. Pero por lo general, los ataques de pánico no son una amenaza para la vida, aunque la persona lo vea así. O sea, las personas con ataques de pánico tienden a llegar mucho a los servicios de urgencia de los hospitales con miedo de estarse infartando. Claro. Y una vez que el médico lo revisa, pues ve que no trae señales ni de infarto ni de estar en riesgo, ¿no? Oye, ¿esto puede afectar a los jóvenes, a los pequeños en alguna medida? ¿Se ha presentado en algún caso? A partir de la adolescencia es cuando los ataques de pánico empiezan a convertirse ya en un trastorno. Okay. Generalmente es muy raro que en la infancia se conviertan en un trastorno. Sí llega a ocurrir, pero es muy poquito. Okay. Los niños no se enganchan tanto con sus preocupaciones, y esto en cierto sentido los protege. No digo que no habrá algunos niños que sí pueden empezar con ataques de pánico, pero no es tan frecuente como en los adolescentes y en los adultos. Este es un trastorno que se presenta más en adolescentes y adultos jóvenes. Entonces la recomendación para esta semana sería, pues bueno, alguna actividad, como siempre nos dices, física, de meditación, de relajación, y si ya sabemos que somos predispuestos a ello, pues bueno, buscar esas alternativas que en otros momentos nos han rescatado, me imagino también, o nos han apoyado a evitar que suceda un ataque de pánico. Así es, el tener estrategias adecuadas de manejo del estrés es el mejor consejo, y si ya se empiezan a complicar y volverse recurrentes, hay que buscar ayuda profesional. Y hablando de ayuda profesional, recuérdanos cómo te podemos buscar en las redes sociales para que, pues bueno, la gente también tenga esta herramienta a su alcance. Claro que sí. En redes sociales estoy como PSIC, Miguel Ángel López Alanís, tanto en Instagram como en Facebook, y ahora actualmente estoy dando psicoterapia en línea, esto es por videollamada, y también pueden localizarme en mi teléfono celular o por WhatsApp al 44 31 31 87 84. Pues muy interesante este tema de esta semana, mi querísimo Miguel Ángel, y la verdad que hay que estar pendientes, sobre todo aquellos que ya conocemos, pues que hay alguien o nosotros mismos tenemos estos rasgos o trastornos que, bueno, se pueden detonar todavía muchísimo más. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, excelente semana para ti y para tu familia. Igualmente, muy bonita semana. Te vemos la siguiente, o te escuchamos la siguiente más bien, y pues bueno, a toda la gente que nos sigue con la información también les platico que hablando